a todos, ¿qué tal? Ahora tenemos el placer de hablar, de verdad, con la protagonista de Luis Melia, una de las protagonistas, Carol Rovira, que con ella vamos a hablar un poquito del capítulo 2, que ya la habéis visto, que fue un pedazo de episodio, y de la gran conjunción. Ojito, que aquí va a haber spoilers, así que esto, tened mucho cuidado, avisamos. ¿No, Carol? ¿Qué tal? Sí, Aquí perfecto. venimos a hablar de spoilers y sobre todo también, porque ya estamos en mitad de la recta, porque son 8 episodios, ¿no, Carol? Esta cuarta temporada. Sí, 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 estamos ahí en el Ecuador, ¿eh? Ya, Qué rápido está pasando. a mí se me está pasando muy rápido, de verdad, el verano, que ya parte a mediados de agosto, cada domingo que vienes esperando, Luimelia, trending topic en redes, toda la gente hablando un poco del capítulo, qué pasada, ¿no, Carol? Que hasta ahora Está siga. siendo un sueño. Está siendo esta temporada, la verdad es que el feedback es muy positivo. Nosotras lo disfrutamos muchísimo. Es que, claro, ya son capítulos de media hora, más elenco, la historia se hace más grande, ¿no? Entonces pudimos, o sea, como actriz, fue un placer pasar por todos esos sitios, ¿no? Entonces, bueno, ojalá haya más. Ojalá, ojalá, porque también hemos hecho muchos especiales aquí en Movies, hemos hablado con Borja, con Diana, con Sí, lo vi, Daniel Romero, con Álvaro Manso, de verdad hemos estado hablando con mucha gente del reparto y bueno, mi primera pregunta aquí, Caro, solamente te voy a hacer 2 preguntas del capítulo 2 que la gente ya ha visto. Me gustaría saber cómo fue hacer este capítulo porque profundizó muchísimo, muchísimo en Amelia y sobre todo nos dio a conocer esta parte de la familia y lo mal que lleva este conflicto, ¿no? Con su padre, con Tomás. Cuéntame un poquito. Pues mira, empezamos a rodar la serie por el capítulo 2 y la verdad es que fue como entrar de cabeza, ¿no? Tirarse allí de una roca de 7 metros al mar, ¿no? Porque fue muy intenso, muy intenso. Y yo me acuerdo de estar rodando y, bueno, irme a mi casa con un nudo en la garganta y tener que llamar a mi padre, ¿no? A mi padre de verdad, digamos, y a mi familia, porque era bastante duro rodar eso, esa incapacidad, ¿no? De comunicación entre padre e hija, sabiendo que se quieren, pero ves, pues eso, que han sido educados con ese silencio, ¿no? Y da pena porque dices, es que si hablaras, solo ¿No? que hablarais un poquito es que os entenderíais, porque os queréis y queréis lo mejor para el otro, pero hay esa incapacidad, ¿no? Pero fue un gustazo. La verdad es que tanto con Ana Labordeta como con Joaquín Climent fue tan fácil desde el minuto 1 ya eran mis padres, ¿no? Y lo he gozado mucho. Pues sin duda se ve porque ahí vemos al personaje de David, de Tomás y también Fran, tu familia, tu hermano, padre, hermano, madre. De verdad que es una gozada de capítulo, pero también lo que tú dices, tiene mucha carga emocional. Tu Mm. personaje padece mucho y sufre mucho y de verdad, olé por ese papelazo, de verdad, Carol, desde aquí. Muchas gracias. A mí más me ha emocionado son los mensajes de la gente diciendo que también viven eso, ¿sabes? Hoy en día todavía. Entonces esto nos da un indicio de que eso es súper real, ¿no? Es un capítulo muy real, muy verosímil y eso conecta con la gente, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Que conecte, que la gente se identifique y puedan ver también sus obstáculos también para ponerles una solución, ¿no? Claro que sí. Y bueno, ahora quiero hablar del capítulo de la gran conjunción. Cuarto capítulo, como tú dices, en el Ecuador de Luimelia. Aquí vemos, de verdad, ya tenemos que has obtenido después de hacer, como hablábamos con Daniel, que te pusiera de Cervantes, te vistió de Cervantes, te vistió de payaso, el cameo de Daniel, perdón, de Borja en la serie, pero gracias a eso, a tu monólogo de Belcebú y Voldemort, obtuviste el papel de policía, ¿no, Carol? Totalmente, totalmente. No, toda esta trama, bueno, la del payaso, de Belcebú, de Cervantes, me lo pasé súper bien, súper bien. Y yo es que no sé elegir si comedia o drama porque con los dos géneros me lo paso teta y lo disfruto. Y sí, como tú dices, en la gran conjunción es como el resultado, ¿no? de ese ridículo que hace Amelia y de no darse por vencida, ¿no? De decir, lo voy a dar todo porque aquí hay gente importante que me puede ver y puede ver mi potencial. Y entonces es cuando se encuentra la directora de casting y le da ese papelito en la serie de los Javis, que es lo que se ve en este cuarto capítulo. Y la verdad es que me lo pasé muy bien en este capítulo.
Fue muy, muy divertido con Dani, es un gran director, te acompaña en todo momento y no sé, yo creo que es un capítulo entre tierno, divertido, también es muy real, ¿no? También la parte de Luisita en el trabajo me parece súper interesante y tierna, ¿no? Como su compañera se enamora de ella bueno, la inocencia de Luisita es como que la enamora y Luisita no se da cuenta, ¿no? De que la otra está enamorada de ella y es como que actúa de manera ingenua, pero la otra está ahí babeando, ¿no? Oh, ya. Y Sí, le no dio sé, me parece muy, muy flechazo, ¿ah? bonito. Un ¿El flechazo en qué? toda regla, un flechazo en toda regla fue porque es que, a Flechazo. ver, que esa Luisita tan mona, tan sonriente, que te apoya, te ayuda, es como para no quererla, ¿a que sí? Totalmente, totalmente. Y Y es muy chulo el dúo que forman ellas y el dúo que formamos con Dina y yo también en el curro, ¿no? Que yo también con de Alba, alguna manera, con el personaje de Alba, sí. exacto, que tú estás con Alba en el set grabando mientras que ella está por otro lado mandando mensajes a Laia que está con Luisita. Es decir, me gusta Ujú. toda esta mezcla que habéis montado ahí. Y aparte, también me dio mucha risa la palabra, no sé si la recuerdas, la que no te salía en las tomas. Mira, mira, ¿cómo era? Ay, ¿cómo era la palabra? Es que la he borrado de mi mente porque trem- tre- trempanar, Trepanar, trepanar. La trepanar. palabra es trepanar, ¿vale? Pero yo la tenía que decir mal en la serie. Entonces pensé, voy a decir trempanar para decirlo como mal. Y entonces todo el rato, cuando la decía también bien, decía trempanar. Y se dieron cuenta después en el montaje. Me dijeron, Carol, es que lo has hecho mal. O sea, el personaje se equivoca, pero tú como actriz también te equivocas porque no lo dices bien. O sea, cuando digo trempanar, bien, lo he dicho bien. No, no es trempanar, es trepanar. Total, que me tocó doblarme a mí misma. Todos los, o sea, igual, no sé, grabé 75 veces esa palabra. O ¿De sea, verdad? es una anécdota, es como una broma dentro de la broma, ¿no? Ya. Y se me daban de risa los directores en plan, pero ¿cómo puede ser, tío, que te hayas equivocado aquí y que nadie se haya dado cuenta en el rodaje, ¿no? Fue muy gracioso, sí, Claro, ya sí. me quedaste en las dos, porque era de verdad, a mí me pareció muy divertida esa parte, que estabas ahí, trepanar, pero ¿cómo no puedo decir esta palabra? No puedo decirlo. Y claro, y la compañera aquí que hablamos de Alba, tratando de ayudarte, tranquila, tranquila, y con el plano secuencia también, no lo llegaste a hacer, ahí tu personaje, pero también estaba ahí sufriendo, sufriendo, y gracias a Luisita que la ayuda, pero estaba pasándolo mal, ¿no? Amelia. Sí, 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 ¿no? Esto es bonito también ver cómo la apoya, ¿no? Luisita y cómo va hasta el set de rodaje para estar con su pareja, apoyarla en todo momento y que la otra sienta ese pilar, ¿no? Esa columna que es Luisita. Me parece súper tierno. Y el final también. Sí, no se ve el resultado, como tú dices, del plano secuencia, pero se entiende que lo hace y que le sale bien, ¿no? Porque, Porque está porque ahí apoyándola. sí, exacto. Oh, y Carol, ¿tú cómo ves hasta ahora pues estos cuatro, este Ecuador ya de la serie? Con ganas de ver también el resultado, los cuatro capítulos para ver cómo la gente lo reacciona. ¿Cómo ves un poquito todo esto? Cuéntame. Yo creo que es una serie que va más, o sea, es ascendente, vamos, plenamente. O sea, es todo el rato a más. Cada capítulo se supera. Para mí los últimos son una joya. El 6, 7, 8 para mí son brutales, vamos. Ostras, ¿no O lo sea, dejaste ahí? no te sabría decir cuál es mi favorito, ¿eh? Porque el 2 también es súper tierno y es, creo que, de mis favoritos. Pero es que, bueno, cada uno tiene su parte, ¿no? Tiene su encanto. Y sí, tengo ganas de que lo veáis y que veáis la evolución de los personajes. Me parece que es una temporada donde hay mucho arco emocional, mucho arco, mucho cambio. O sea, los personajes no son los mismos en el capítulo 1 que en el capítulo 8. Y Ostras, esto es muy chulo verlo, porque igual en otras temporadas había evolución, porque siempre hay evolución, están muy bien escritos los capítulos, o sea, Borja Diana y todos los guionistas hacen un trabajo maravilloso. Pero es verdad que, claro, había menos tiempo para contarlo. Entonces era como, ya está, hasta aquí, no podemos contar más, no había tiempo físico, ¿no? Ahora sí, disponemos de ese tiempo, hay más evolución, más capítulos y esto pues claro ha sido una gozada porque permite hacer una evolución más grande.
Claro, sí, porque creo que todos estamos expectantes de ver lo que va a pasar también con José Antonio, nuestro querido Javier Botet, que también hablamos con él hace tiempo cuando presentó su película Amigo, que es un actorazo, y que este José Claro. Antonio cae bien, como decía Borja, es un personaje que nunca te va a caer mal, ¿no? Y hasta Sí, ahí sí, es como, totalmente. Es como que, bueno, hay momentos que sí que mi personaje y el de Luisita le daría, ¿eh? Pero claro, luego tiene ese discurso tan metafísico, ¿no? Que dices, guau, tío, qué pasada, ¿no? Esa mente. Entonces, quieres abrazar todo el rato. No, es muy chulo. El personaje ese es muy, muy interesante. claro, y hasta ahora también te has visto rodeada, como tú dices, de varios actores y actrices de renombre. Tenemos a Ana Labordeta, Joaquín, un pedazo de actor, a Francesco Carril también, Javier Botet, como ya habíamos mencionado, muchísimos que vamos a seguir viendo todavía. Ariana Martínez, Roy Méndez, que yo creo que nos ha sorprendido a todos. Carolina Rubio, que la veréis en el capítulo 5, también brutal como actriz. Bueno, es que todos, los de ya de siempre, Jonás y Lu, que son brillantes. Yo creo que una de las cosas también bonitas de Lu y Melia es el personal, el elenco de actores y la parte técnica, también, que todo, hicimos una familia muy, muy bonita, mucha piña y mucho equipo. Y eso también yo creo que al final traspasa la pantalla esto, es que es inevitable porque pasamos muchas horas ahí juntos, ¿no? Y que haya buen rollo, que nos llevemos bien entre nosotros, que también haya mucho humor, eso es imprescindible. Sí, se nota mucho porque también Borja y Diana comparten el hilo de las cosas que han hecho, de los detrás de cámaras, también lo hizo Daniel Romero, hablando un poquito del episodio, espero que vuelva a hacerlo también con el capítulo cuarto, pero bueno, mola ver eso, que involucráis bastante, ¿no? Que el equipo se involucra bastante con los espectadores, que sabe quiénes le ven y que saben dar las gracias a los que ven Luimelia, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. La gente está muy... Bueno, se volcó mucho y si teníamos que alargar un poco la jornada o ir rápido, la gente, vamos, a tope, ¿no? Con eso. También el director de foto, Antonio, que me parece muy brillante su trabajo también que hace. Y bueno, es que toda la gente del equipo, todo el mundo, muy bien, muy bien, muy bien. Oh, bueno, Carol, ya no te quiero quitar más tiempo, estás a tope también con el cuarto single, Verde, Amarillo, Azul. También quiero preguntarte sobre esto, nada más la última pregunta de Lumelia y con la música. Borja también ha metido canciones tuyas en la serie, ¿no? Cuéntame en qué capítulos. En esa temporada no, en esa Sí, temporada no. en las temporadas anteriores. En la anterior sí, sí, cuando compuse la primera canción que era, que era Como Ninguna, o sea, Almas Viejas fue la primera que salió en plataformas, pero la primera que compuse fue Como Ninguna. Se la mandé a Borja porque de repente me di cuenta que hablaba de Luisita y Amelia y se la mandé y me dijo, me gusta y la quiero poner en Luimelia y aparte me podrías hacer una que fuera como un bolero así antiguo que pudiera remitir a la historia de las dos vecinas, ¿no? Y le dije, vale. Y nada, me compuse Almas Viejas, que un poco quiere hablar de ese amor, ¿no? De dos personas mayores que de alguna manera han vivido toda la vida negándose a sí mismas lo que sienten, ¿no? Que como vemos es algo pues que ha pasado mucho, es que nos llegan mensajes de gente mayor también, ¿eh? Que se han casado, que han tenido hijos y que de mayores han decidido romper con eso, ¿no? Y un poco esa Almas Viejas habla de eso, ¿no? De al fin descubrir el cielo, ¿no? Al fin ser fiel a lo que tú eres. Y nada, y estos dos temas, Almas Viejas salió, no me acuerdo del capítulo, pero era la tercera temporada. El capítulo creo que era el cuarto de la tercera, es que no me acuerdo, pero bueno, el de las vecinas. Y luego, Como Ninguna, se puso en un especial que se hizo de Luimelia, se hizo como un recopilatorio de todas las escenas de Luisita y Amelia en la mar, ¿vale? Como un resumen. Y nosotras íbamos narrando en voz en off cómo nos sentíamos, como si fuera, bueno, la voz de la conciencia, ¿no? Y allí se metió Como Ninguna en la escena final y también estuve muy, muy contenta de poder aportar mi granito musical. Claro que sí, de verdad, te deseamos muchos éxitos, tanto con la serie, para nuevas
nuevos proyectos que tengas y sobre todo ahora con este cuarto single de Verde, Amarillo, Azul, que ya está en todas las plataformas y que la gente lo escuche, de verdad que es muy, muy bonita desde aquí. Muchas gracias. De verdad. Y nada, Carol, ya te dejamos a ti para que despidas esta sección a tu manera, invitando a toda la gente a seguir Luimelia, a seguirte a ti. Y de verdad, desde Movies, muchas gracias por tu tiempo y como siempre eres muy amable y muy cariñosa con todos, con toda la prensa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bonita, por invitarme una vez más. Y nada, animar a todo el mundo que vea Luimelia, hashtag Luimelia, la cuarta temporada, podéis ver también las otras, en A3 Player Premium. Bueno, hay también en Claro Video, en otros países también está. Y nada, y aparte también podéis escuchar mi nuevo single que justo acabo de sacar, que se llama Verde, Amarillo, Azul, junto con Antonio Caña, y que podéis encontrar en todas las plataformas digitales. Así que muchas gracias y nos vemos.